A menos de 2000 millones de años del nacimiento del universo, esta galaxia debería estar girando. Debería dar vueltas sobre sí misma como un torbellino recién formado. Un remolino de cientos de miles de millones de estrellas, todas arrastradas por el mismo movimiento, todas cayendo en espiral alrededor de un centro común. Así nacen las galaxias. Así empiezan. Girando, pero esta no gira. Está quieta. Sus estrellas no orbitan ordenadas alrededor de un eje. Se mueven en todas direcciones, en desorden, como un enjambre. Y eso, en una galaxia tan joven, según todo lo que creíamos saber, no debería ser posible. El telescopio espacial James Webb la encontró flotando a 12.000 millones de años luz de aquí. Es enorme, varias veces más grande que nuestra Vía Láctea. Ya está muerta, lo cual significa que ha dejado de fabricar estrellas nuevas, y no se mueve como debería. Tres cosas que cada una por su lado tardan miles de millones de años en ocurrir. Y esta galaxia las tiene las tres a la vez, cuando el universo apenas acababa de empezar. Es como encontrar a un anciano de 100 años en la sala de partos de un hospital. Algo en la línea del tiempo no encaja. Y esa pieza fuera de sitio, esa galaxia imposible, flotando en el amanecer del cosmos, es lo que vamos a desentrañar hoy, paso a paso. Porque detrás de su quietud se esconde una de las preguntas más grandes que existen. ¿Cómo y a qué velocidad el universo construyó todo lo que hoy llena el cielo? Quédate, porque en este video vas a entender por qué esta galaxia tiene a los astrónomos rascándose la cabeza, y por qué su descubrimiento es una grieta más en una pared que el James Webb lleva años agrietando. Vas a entender por qué las galaxias giran, y por qué que una no gire dice tanto sobre su pasado. Vas a ver cómo, normalmente, hace falta casi la edad entera del universo para construir un objeto como este. Y por qué encontrarlo recién nacido rompe el calendario que teníamos escrito. Vas a conocer al equipo que la cazó, cómo midieron el movimiento de unas estrellas a 12.000 millones de años luz. Y la idea inquietante que están barajando para explicar lo que ven. Y al final vas a entender una cosa más grande, que esta galaxia no llegó sola, que es la última pieza de un patrón que se repite desde que el James Webb abrió los ojos. El universo temprano, una y otra vez, está resultando ser mucho más rápido, mucho más maduro y mucho más extraño de lo que nuestras teorías permitían. Empecemos por la propia galaxia, por ese punto de luz antiquísimo que no encaja en ninguna parte. No tiene un nombre bonito. La catalogaron como XMM-VID1-2075. Una matrícula más que un nombre. Pero detrás de esa etiqueta fría hay uno de los objetos más desconcertantes que el James Webb ha mirado de cerca. Está a unos 12.000 millones de años luz de la Tierra. Y esa distancia, antes de seguir, hay que entender lo que significa de verdad, porque lo cambia todo. Cuando miras algo tan lejano, no lo estás viendo como es ahora. Lo estás viendo como era cuando su luz salió hacia nosotros. Y la luz de esta galaxia salió hace unos 12.000 millones de años. Ha viajado todo ese tiempo, cruzando el vacío, hasta caer ahora sobre el espejo dorado del telescopio. Así que no estamos viendo una galaxia vieja. Estamos viendo una galaxia joven, congelada en el momento de su juventud, hace 12.000 millones de años. Una fotografía antiquísima que acaba de llegar al buzón. Para situarte, el universo tiene unos 13.800 millones de años. La luz de esta galaxia salió cuando el cosmos apenas había cumplido 1.800 millones. Es decir, la estamos viendo tal y como era cuando el universo tenía poco más del 10% de su edad actual. Una cría, recién salido del Big Bang, en términos cósmicos,
Y ahí, en esa época tempranísima, esta galaxia ya era un monstruo. Los astrónomos calcularon que contiene varias veces más estrellas que la Vía Láctea entera. Nuestra galaxia, con sus cientos de miles de millones de soles, su brazo donde vivimos, sus 100.000 años luz de diámetro, parecería pequeña a su lado. Y todo eso, ya formado, ya enorme, cuando el universo acababa de empezar. Cuesta hacerse a la idea de esa escala. Cuando miramos una galaxia, no miramos una estrella, ni un planeta. Miramos una ciudad entera de soles. Cientos de miles de millones de estrellas, cada una un sol por derecho propio. Muchas con sus planetas, girando juntas y unidas por la gravedad a lo largo de distancias que la mente apenas abarca. La luz tarda decenas de miles de años en cruzar una galaxia de un extremo a otro. Y esta que el Webb miró contenía varias veces más estrellas que la nuestra, ya reunidas y brillando, en una época en la que esperaríamos encontrar, como mucho, galaxias a medio hacer, juntando sus primeras estrellas. Una metrópoli estelar completa, antiquísima y joven a la vez. Pero el tamaño era solo la primera sorpresa, porque esta galaxia, además de gigantesca, estaba muerta. En astronomía, una galaxia muerta no es una galaxia destruida. Sigue ahí, sigue brillando con la luz de sus estrellas. Lo que pasa es que ha dejado de fabricar estrellas nuevas. Se le agotó el gas, o algo apagó el proceso, y desde entonces solo envejece, con las estrellas que ya tiene, sin reemplazar a las que se van apagando. Es una galaxia jubilada. Y las galaxias, normalmente, tardan muchísimo en jubilarse. Necesitan vivir una vida larga, consumir su gas poco a poco, antes de quedarse quietas y dejar de crear. Esta ya se había jubilado cuando el universo era un bebé. Enorme, terminada y sin gas para seguir creciendo. Eso, por sí solo, ya era raro. Ya era una de las galaxias más masivas y más evolucionadas que se conocen de aquella época. Por eso, precisamente, los astrónomos decidieron mirarla más de cerca. Querían entender cómo una galaxia podía estar tan crecida y tan acabada tan pronto. Y al mirarla de cerca, encontraron la tercera sorpresa, la que de verdad no esperaba nadie, la que da nombre a este video. No gira. Para entender por qué eso es tan extraño, primero hay que entender una cosa que casi nunca pensamos sobre las galaxias. Que casi todas, absolutamente todas las que conocemos, están girando. Levanta la vista una noche despejada y mira la banda blanquecina que cruza el cielo. Esa es nuestra galaxia, la Vía Láctea, vista desde dentro. Y ahora mismo, mientras la miras, está girando. Tú estás girando con ella. Nuestro Sol, con la Tierra y todos los planetas a cuestas, da vueltas alrededor del centro de la galaxia a una velocidad endiablada, cientos de kilómetros por segundo. Tarda unos 200 millones de años en completar una sola vuelta, la última vez que el Sol estuvo en este mismo punto de su órbita. Por la Tierra caminaban los dinosaurios. Esa es la escala. Estamos montados en un tío vivo cósmico tan lento y tan enorme que ni lo notamos. Y ese giro importa mucho más de lo que parece. Es uno de los rasgos que definen lo que es una galaxia y de dónde viene. El giro le da forma. Aplana la galaxia en un disco delgado. Igual que la masa de pizza que un cocinero hace girar por los aires, se ensancha y se aplana sola. Reparte las estrellas en órbitas ordenadas. Dibuja los brazos en espiral, esas franjas luminosas donde nacen las estrellas nuevas. Cuando un astrónomo ve una galaxia con esa forma de molinillo, sabe que está mirando algo joven, vivo, todavía lleno del movimiento que heredó al nacer. El giro es una especie de latido de juventud. Y por eso su ausencia, en un objeto tan antiguo, gritaba tan fuerte. La Vía Láctea es una galaxia espiral.
Tiene esa forma de molinillo, con brazos curvados que salen de un centro brillante, justamente porque gira. La rotación es la que dibuja esos brazos, la que aplana la galaxia en un disco, la que organiza el movimiento de sus estrellas. Casi todas las galaxias jóvenes que vemos en el cosmos tienen esta forma, o algo parecido. Discos que giran. ¿Y por qué giran? Esta es la parte importante. Así que quédate con ella, porque es la clave de todo el misterio. Las galaxias nacen del gas. En el universo temprano, enormes nubes de gas, sobre todo hidrógeno, empiezan a caer hacia adentro, atraídas por la gravedad. Y aquí entra en juego una ley de la física que ves cada vez que se vacía un fregadero. Cuando algo cae hacia un centro, casi nunca cae en línea recta y perfecta. Llega un poco de lado, con un pequeño empujón lateral. Y ese empujón, al concentrarse todo hacia el centro, se convierte en giro. Es lo mismo que le pasa a una patinadora sobre hielo. Cuando recoge los brazos hacia el cuerpo, gira más rápido. No hace ninguna fuerza extra para girar. Simplemente concentra su movimiento en un espacio más pequeño. Y la velocidad se dispara sola. Los físicos lo llaman conservación del momento angular. Y es una de las leyes más tercas del universo. El movimiento de giro no se crea ni se destruye sin más. Se concentra, se reparte, pero no desaparece por las buenas. Así que cuando una nube gigante de gas se desploma para formar una galaxia, todo ese gas cayendo, con sus pequeños empujones laterales, se concentra y hace que la galaxia naciente empiece a girar. Cada vez más rápido a medida que se compacta. Es inevitable. Es física pura. Una galaxia recién formada hereda el giro del gas que la creó, igual que un remolino hereda el movimiento del agua que cae por el desagüe. Por eso los astrónomos esperan que las galaxias jóvenes giren. Por eso, cuando apuntaron el James Webb hacia una galaxia de hace 12.000 millones de años, daban por hecho lo que iban a ver. Un disco girando, o al menos un revoltijo de gas con una rotación clara, propia de algo recién nacido y todavía lleno de movimiento heredado. Lo que no esperaban era el silencio. Una galaxia quieta, sin giro. Y para entender por qué eso es tan grave, hay que conocer al otro tipo de galaxia. Las que no giran, porque existen, pero están en el lugar equivocado del tiempo. No todas las galaxias del universo giran ordenadas. Hay otra clase. Y son justo las que esta galaxia joven se parece, lo cual es el centro del problema. Las llamamos galaxias elípticas. En lugar de discos planos con brazos en espiral, tienen forma de pelota o de balón de rugby. Una mancha de luz hinchada, sin brazos, sin estructura. Y por dentro, sus estrellas no orbitan todas en el mismo sentido alrededor de un eje. Se mueven en todas direcciones, cada una por su lado, arriba, abajo, de lado, como un enjambre de abejas alrededor de una colmena. Hay movimiento, muchísimo movimiento, pero no hay giro conjunto, no hay rotación ordenada. Los astrónomos tienen una forma elegante de distinguir las dos clases. En una galaxia que gira, el movimiento está organizado. Un lado se acerca a ti, el otro se aleja, como los dos bordes de un disco que da vueltas. En una galaxia elíptica, el movimiento está desordenado. Las estrellas van a toda velocidad, pero en caos, sin un patrón de acercarse y alejarse. A esto último lo llaman estar soportada por dispersión, que es una forma técnica de decir algo simple. Lo que mantiene a la galaxia hinchada y estable es el puro desorden de sus estrellas moviéndose en todas direcciones, en lugar de un giro ordenado. Estas galaxias elípticas, las que no giran, existen de sobra en el universo. Las vemos por todas partes. Pero, y aquí está la clave, las vemos cerca de nosotros. Es decir, las vemos en el universo actual, viejo, maduro. Son las galaxias ancianas del cosmos.
Suelen ser enormes, suelen estar muertas, ya no fabrican estrellas, y suelen vivir en el corazón de los grandes cúmulos de galaxias, esos racimos donde se apiñan cientos o miles de ellas. Fíjate en la lista. Enormes, muertas, sin rotación. ¿Te suena? Es exactamente la descripción de XMM-VI de 1-2075. El problema es que las galaxias elípticas que conocemos son viejas. Tardaron casi toda la historia del universo en llegar a ser así. Y esta tenía ese mismo aspecto de anciana cuando el universo era un niño. Para que la diferencia quede clara, imagina las dos clases una al lado de la otra. Una galaxia espiral joven es como una bandada de pájaros volando en formación. Todos en la misma dirección, ordenados, girando juntos en un mismo plano, dibujando una figura elegante. Una galaxia elíptica vieja es como un enjambre de mosquitos sobre una farola. Muchísimo movimiento, sí, pero caótico, cada uno por su lado, sin dirección común, formando una nube hinchada y sin forma definida. La primera respira juventud y orden, la segunda, vejez y desorden. Y lo que el James Webb encontró en XMM-VI de 1-2075 fue claramente el enjambre de mosquitos, la nube vieja y caótica. En un momento del universo en el que solo esperábamos bandadas ordenadas de pájaros recién echadas a volar. Esa imagen, la del enjambre donde debería haber una bandada, es justo lo que rompe el reloj. Para entender por qué eso es tan desconcertante, hay que entender cómo se construye normalmente una de estas galaxias sin rotación. Cómo una galaxia que nació girando, como nacen todas, termina perdiendo su giro por completo. Y el proceso, según nuestras teorías, es lento. Tremendamente lento. Tan lento que no debería caber en los primeros 1800 millones de años del cosmos. ¿Cómo consigues que una galaxia deje de girar? Si todas nacen con rotación heredada del gas que las formó, ¿cómo acaba una de ellas convertida en ese enjambre desordenado, sin giro, soportado solo por el caos? La respuesta, según el modelo que hemos usado durante décadas, es la violencia. Choques, fusiones. Una galaxia tras otra, estrellándose unas contra otras a lo largo de muchísimo tiempo. Sigue el hilo, porque tiene su lógica. Imagina dos galaxias espirales, las dos girando, cada una con su propio sentido de rotación. Y ahora imagina que la gravedad las arrastra a una colisión. Olvídate de un choque rápido, como el de dos coches. Esto es un abrazo lento y monstruoso que dura cientos de millones de años, en el que las dos galaxias se atraviesan, se deforman, se desgarran y acaban fundiéndose en una sola. ¿Qué le pasa al giro en ese caos? Si las dos galaxias giraban en sentidos distintos, sus rotaciones se pelean, se estorban, se cancelan en parte. El movimiento ordenado se rompe. Las estrellas, que antes orbitaban tranquilas en un disco, salen despedidas en trayectorias nuevas, caóticas, en todas direcciones. La forma de disco se destruye y deja una pelota hinchada. Una fusión grande puede convertir dos espirales ordenadas en una sola elíptica desordenada. Pero, y este es el punto crucial, casi nunca basta con una sola fusión. Para construir una de esas galaxias gigantes, muertas y sin rotación, que vemos cerca de nosotros, hacen falta muchas. Fusión tras fusión, choque tras choque, la galaxia va creciendo, acumulando estrellas de todas las víctimas que se ha tragado, y va perdiendo cada vez más su giro original en cada colisión. Es un proceso de demolición y reconstrucción repetido una y otra vez. Y todo eso lleva tiempo. Muchísimo tiempo. Cada fusión tarda cientos de millones de años en completarse. Y hacen falta varias, a veces muchas, encadenadas a lo largo de la historia. Por eso las galaxias elípticas masivas y sin rotación son, en nuestro modelo, los productos finales del universo.
lo que obtienes después de que pasen miles de millones de años moliendo el orden hasta convertirlo en caos. Son la vejez del cosmos, el resultado de una vida larga y violenta. Ahora ya tienes el problema entero delante. Para fabricar una galaxia como XMM-VI de 1-2075, gigante, muerta, sin giro, el manual dice que necesitas casi la edad entera del universo. Necesitas tiempo para crecer, tiempo para fusionarte muchas veces, tiempo para perder la rotación, tiempo para agotar el gas y morir. Una larga cadena de acontecimientos, uno tras otro, durante miles de millones de años. Y esta galaxia lo tenía todo hecho cuando el universo apenas llevaba 1800 millones de años de vida. Como si alguien hubiera adelantado el reloj. Como si toda esa historia lenta y violenta se hubiera comprimido en una décima parte del tiempo que debería haber tardado. La pregunta entonces es inevitable. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo se mide el tamaño, la edad y el movimiento de algo tan lejano, tan tenue, tan perdido en el principio del tiempo? Porque antes de explicar por qué esta galaxia rompe el reloj, hay que entender cómo conseguimos leer su biografía entera a 12.000 millones de años luz de distancia. Aquí hay algo que parece magia, pero es pura física. Los astrónomos pueden conocer el tamaño, la edad y hasta la historia de una galaxia situada a 12.000 millones de años luz, sin acercarse a ella ni un metro. Solo con su luz. Toda la biografía de XMM-VI de 1-2075 viaja escrita en los fotones que cayeron sobre el espejo del James Webb. Lo único que hay que saber es leerlos. Empecemos por la distancia y la edad, porque van de la mano. Cuando la luz de una galaxia viaja durante miles de millones de años por un universo que se expande, se estira por el camino. Sus colores se desplazan poco a poco hacia tonos más rojos. Y cuanto más lejos está la galaxia, más tiempo viaja su luz, y más se estira. Midiendo cuánto se ha estirado esa luz, los astrónomos calculan a qué distancia está la galaxia, y por tanto, hace cuánto salió ese rayo. Para XMM-VI de 1-2075, el estiramiento es enorme. Tan grande que coloca a la galaxia en los primeros 1800 millones de años del universo. La luz misma lleva grabada la fecha de su salida. El tamaño se lee de otra forma, en la cantidad de luz. Cuantas más estrellas tiene una galaxia, más luz emite en total. Pero no basta con medir el brillo. Hay que analizar también los colores de esa luz, porque cada tipo de estrella brilla de una manera distinta. Combinando el brillo total con esos colores y con modelos de cómo alumbran las poblaciones de estrellas, los astrónomos estiman cuántos soles contiene la galaxia. Es decir, su masa. Y en este caso, las cuentas daban una cifra que quitaba el aliento. Varias veces la masa de la Vía Láctea ya reunida en aquella época tan temprana del cosmos. Y queda lo más sutil de todo. ¿Cómo saben que está muerta? La respuesta vuelve a estar en los colores de su luz, en lo que los astrónomos llaman su espectro. Una galaxia que todavía fabrica estrellas está llena de soles jóvenes, enormes y muy calientes, que brillan con una luz azulada e intensa, y de gas encendido que emiten colores muy concretos, como huellas dactilares. Es una luz de maternidad, de nacimientos constantes. Una galaxia muerta brilla distinto. Su luz es la de estrellas más viejas, más frías, más rojizas, las que sobreviven mucho tiempo después de que la creación se detenga. Y le faltan esas huellas del gas encendido, las señales de los nacimientos recientes. Leer el espectro de una galaxia es, en el fondo, tomarle el pulso. Y el de XMM-VI de 1-2075 era el pulso de un cuerpo que ya había dejado de dar vida. Así que, antes incluso de preguntarse si giraba,
los astrónomos ya sabían a qué se enfrentaban. Lo habían leído todo en su luz. Sabían que era antiquísima, de los primeros tiempos del universo. Sabían que era un gigante, varias vías lácteas en una. Y sabían que estaba muerta, jubilada, sin gas para crear. 3 datos extraordinarios sacados de un puñado de fotones que tardaron 12.000 millones de años en llegar. Quedaba la pregunta más difícil de responder, la que necesitaba la medición más fina de todas. Saber si, además de todo eso, la galaxia giraba. Esta galaxia es tan pequeña en el cielo y tan increíblemente lejana que durante décadas habría sido imposible saber si giraba o no. Desde la Tierra, con telescopios en el suelo, no había forma. Para galaxias cercanas sí se puede, porque se ven grandes y brillantes. Pero a 12.000 millones de años luz, la galaxia es apenas una manchita tenue, perdida en el infrarrojo. Hizo falta el instrumento adecuado. Hizo falta el James Webb. El telescopio espacial James Webb es la máquina más potente que la humanidad ha enviado al espacio para mirar el cosmos. Tiene un espejo dorado de 6,5 metros, plegado como un origami para caber en el cohete y desplegado después en el frío del espacio profundo. Y ve en infrarrojo, en una luz que nuestros ojos no perciben. Esa elección tiene un motivo de peso. Es exactamente lo que hace falta para mirar tan atrás en el tiempo. Aquí entra un detalle precioso de cómo funciona el universo. Como el cosmos se expande, la luz que viaja durante miles de millones de años se estira por el camino. Una luz que salió siendo visible, azulada o blanca, llega a nosotros estirada hasta el infrarrojo, recorrida hacia tonos más rojos, más largos. Cuanto más lejos está algo, más ha viajado su luz, y más estirada llega. Las galaxias más antiguas y lejanas solo se pueden ver bien en infrarrojo. Por eso el James Webb está diseñado para esa luz. Es, literalmente, una máquina para ver el pasado remoto. Pero ver la galaxia no basta para saber si gira. Para eso hizo falta algo más fino todavía. Un instrumento del telescopio que no solo capta la luz, sino que la descompone. Toma la luz de cada pequeña porción de la galaxia y la separa en sus colores, como hace un prisma con la luz del sol. Y en esos colores separados hay información escondida sobre el movimiento. Funciona así. Cuando una fuente de luz se acerca a ti, su luz se comprime ligeramente hacia los tonos azules. Cuando se aleja, se estira hacia los rojos. Es el mismo efecto que oyes con la sirena de una ambulancia, que suena más aguda cuando viene y más grave cuando se va. Con la luz pasa igual. Y eso permite medir velocidades a distancias imposibles. Y lo que hicieron con esa idea fue todavía más fino. No midieron el movimiento de la galaxia en bloque, como un todo, la trocearon. Dividieron su imagen en pequeñas casillas, y en cada casilla midieron por separado hacia dónde se movía la luz, si se acercaba o se alejaba, y a qué velocidad. Casilla a casilla, fueron levantando un mapa del movimiento de toda la galaxia, una especie de plano de velocidades. Con un mapa así, la rotación salta a la vista al instante. Si la galaxia girara, el plano mostraría una mitad entera en azul, acercándose, y la otra mitad en rojo, alejándose, partidas por una línea limpia justo por el centro. Ese plano de velocidades era la prueba que perseguían, y al desplegarlo, esa división nítida entre un lado que viene y otro que va, sencillamente no apareció por ningún sitio. Así que el equipo hizo lo siguiente. Apuntó el James Webb a la galaxia y midió el movimiento de las estrellas en distintas partes de ella, zona por zona. Si la galaxia girara como un disco, encontrarían un patrón clarísimo. Un lado entero acercándose a nosotros, con su luz desplazada al azul. El otro lado entero alejándose, desplazado al rojo. Esa es la firma inconfundible de la rotación.
Un lado viene, el otro va. Eso es lo que buscaban. Esa firma. Un lado azul, un lado rojo, la huella de un giro. No la encontraron. Detrás de este hallazgo hay un equipo de astrónomos repartido por medio mundo, liderado por un investigador llamado Ben Forrest, científico del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de California en Davis. Y no tropezaron con esta galaxia por casualidad. La estaban buscando. O mejor dicho, buscaban exactamente esta clase de rareza. Forrest y su equipo trabajan dentro de un gran sondeo del cielo dedicado a una sola cosa: encontrar galaxias antiguas y masivas en el universo temprano. Galaxias que, según el modelo clásico, no deberían estar tan crecidas tan pronto. Llevaban tiempo catalogando estos monstruos lejanos, y entre ellos XMM-VI de 1-2075 destacaba. Encontrar una galaxia así es buscar una aguja en un pajar cósmico. El cielo está lleno de galaxias, miles de millones de ellas, y la inmensa mayoría son cercanas, jóvenes o corrientes. Las que le interesan al equipo de Forrest son rarísimas. Galaxias antiquísimas, tan lejanas que su luz llega tenue y muy enrojecida, y además ya gigantes y ya muertas en una época tan temprana. Para dar con ellas hay que peinar enormes catálogos del cielo, cribar la luz de un sinfín de objetos, y separar esos pocos tesoros antiguos del resto. XMM-VI de 1-2075 pasó esa criba con honores. Resaltaba como una de las más grandes y de las pocas ya apagadas de su tiempo. Justo la clase de rareza que el equipo llevaba años persiguiendo. Como explicó el propio Forrest, observaciones anteriores ya habían confirmado dos cosas sobre esta galaxia. Primero, que era una de las más masivas conocidas del universo temprano, con ya varias veces más estrellas que la Vía Láctea. Y segundo, que ya había dejado de formar estrellas. Estaba muerta. Las dos cosas juntas la convertían en un objetivo irresistible para mirarla más de cerca. Una galaxia gigante y jubilada, cuando el universo apenas empezaba. ¿Cómo había llegado a ese estado tan rápido? Para averiguarlo, el equipo apuntó el James Webb a esta galaxia y a otras dos de edad parecida. La idea era medir cómo se movía la materia dentro de ellas, buscar su giro, reconstruir, a partir de ese movimiento, qué clase de historia habían tenido. Y entonces llegó la sorpresa. Las palabras exactas de Forrest fueron que esta galaxia, en concreto, no mostraba ninguna evidencia de rotación. Que aquello fue sorprendente y muy interesante. En el lenguaje contenido de los científicos, sorprendente y muy interesante es casi un grito. Significa que algo no encaja con lo esperado, y que ese algo huele a descubrimiento. Habían apuntado el telescopio más potente del mundo a una galaxia gigante y muerta del amanecer del cosmos, esperando ver el giro propio de algo joven. Y se encontraron con el quietismo propio de algo viejo. La firma de la rotación, ese lado azul y ese lado rojo, simplemente no estaba. Las estrellas se movían rápido, pero en desorden, como un enjambre, como una galaxia anciana, en un cuerpo que tenía la edad de un recién nacido. Y antes de que entremos en lo que eso significa de verdad, que es la parte más fascinante de toda esta historia, hazme un favor rápido y suscríbete al canal. Las historias que el James Webb nos está trayendo del principio del universo, las que están reescribiendo lo que creíamos saber, las seguimos aquí de cerca según van saliendo. Y créeme que esto no ha hecho más que empezar. Porque una galaxia que no gira, por sí sola, ya sería interesante. Pero el verdadero problema va más allá de la falta de giro. Está en la falta de giro sumada a todo lo demás. Está en la combinación. Y cuando juntas las piezas, el calendario del universo se rompe. Aquí está el corazón del problema.
Tómate un momento, porque vale la pena verlo entero. Esta galaxia tiene 3 características, y cada una de las 3, por separado, según nuestras teorías, tarda muchísimo tiempo en aparecer. La primera. Es gigantesca, varias veces la masa de la Vía Láctea. Construir una galaxia tan grande significa acumular una cantidad colosal de estrellas, y eso requiere tiempo, o un ritmo de formación brutal, sostenido durante mucho. La segunda. Está muerta. Ha dejado de formar estrellas. Para que una galaxia se quede sin gas o apague su fábrica de estrellas, normalmente tiene que haber vivido ya una vida larga, haber consumido o expulsado su material, haber llegado a una especie de jubilación. Eso, otra vez, lleva tiempo. Y la tercera. No gira. Ha perdido por completo la rotación con la que tuvo que nacer, y se ha convertido en ese enjambre desordenado, soportado solo por el caos de sus estrellas. Y eso, como vimos, en el modelo clásico es el resultado de muchas fusiones violentas encadenadas a lo largo de eones. 3 procesos. 3 relojes largos. Crecer hasta ser un gigante. Agotarse hasta morir. Fusionarse tantas veces como para perder el giro. Cada uno de esos 3 relojes, por separado, debería tardar buena parte de la edad del universo en sonar. Y esta galaxia tiene los 3 ya sonados, los 3 terminados, cuando el universo apenas llevaba 1800 millones de años. Una décima parte de su vida actual. Es como si los 3 relojes, que deberían correr durante miles de millones de años cada uno, se hubieran disparado todos a la vez, a toda prisa, en una fracción del tiempo previsto. Para que te hagas una idea de lo apretado que es ese plazo, piensa en proporciones. Si comprimiéramos toda la historia del universo en un solo año, desde el Big Bang el 1 de enero hasta hoy el 31 de diciembre, esta galaxia ya estaría completamente formada, muerta y sin giro a mediados de febrero. En las primeras semanas del calendario cósmico, cuando, según nuestras teorías, las galaxias todavía deberían estar dando sus primeros pasos torpes, pequeñas y desordenadas, lejísimos de alcanzar la forma final de un gigante elíptico. Toda una vida galáctica, de la cuna a la jubilación, encajada en el equivalente a las 6 primeras semanas de un año que dura 13.800 millones de años. Ese es el tamaño del rompecabezas. Vuelve a la imagen del principio. Un anciano de 100 años en la sala de partos. Y no le falla solo la edad. Tiene las canas, las arrugas y la sabiduría de toda una vida, en un sitio donde acaba de empezar a existir. Cada una de esas señales de vejez cuenta una historia larga. Y todas están ahí, juntas, demasiado pronto. Por eso este descubrimiento es tan incómodo. Y no por el simple hecho de que haya aparecido una galaxia rara, que el universo está lleno de rarezas. Lo incómodo es lo que implica. Que el universo temprano fue capaz de construir, terminar y envejecer una galaxia entera mucho, mucho más rápido de lo que nuestros modelos permiten. Dice que el reloj de la formación de galaxias puede correr a una velocidad que no teníamos prevista. Y si te suena de algo esa sensación, la de que el James Webb encuentra cosas demasiado maduras para su edad, no es casualidad. Esta galaxia llega la última de una larga fila de sorpresas que vienen del mismo telescopio, todas apuntando en la misma dirección incómoda. Desde que el James Webb abrió los ojos, a finales de 2021, ha hecho una cosa una y otra vez. Mirar muy atrás en el tiempo, hacia el principio del universo, y encontrar allí cosas que no deberían estar tan formadas. Cuando el telescopio empezó a enviar sus primeras imágenes profundas, los astrónomos se llevaron un susto que se repetiría muchas veces. En el universo tempranísimo, mucho antes de lo que parecía posible, aparecían galaxias sorprendentemente grandes y brillantes. Galaxias que, según los modelos,
no deberían haber tenido tiempo de reunir tantas estrellas tan pronto. Algunas eran tan masivas para su edad que ciertos titulares llegaron a llamarlas rompedoras del universo, porque parecían difíciles de encajar con lo que sabíamos sobre la velocidad a la que crece el cosmos. Con el tiempo, algunas de esas primeras alarmas se matizaron, se reanalizaron, se entendieron mejor. Así funciona la ciencia. Pero el patrón de fondo no desapareció. Al contrario, el James Webb siguió encontrando en el amanecer del universo galaxias más grandes, más maduras y más evolucionadas de lo que el calendario clásico permitía. Agujeros negros gigantes demasiado pronto. Galaxias ya muertas cuando deberían estar en plena juventud. Estructuras complejas en una época que imaginábamos simple y caótica. Y esos agujeros negros merecen una parada aparte, porque son uno de los misterios más gordos que ha destapado el telescopio. En el corazón de casi todas las galaxias grandes vive un agujero negro supermasivo, con millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Se supone que crecen despacio, devorando gas y estrellas a lo largo de eones. Pero el James Webb los ha encontrado ya descomunales en el universo tempranísimo, demasiado grandes para el poco tiempo que habían tenido para alimentarse. Y ha encontrado, además, una población rarísima, de objetos diminutos y muy rojizos, tan extraños que los astrónomos los bautizaron con un apodo casi cariñoso: pequeños puntos rojos. Podrían ser galaxias jóvenes con agujeros negros desproporcionados creciendo dentro, aunque nadie tiene todavía una explicación cerrada para ellos. Júntalo todo y el mensaje se repite como un eco. Galaxias demasiado grandes. Agujeros negros demasiado pesados. Y ahora una galaxia gigante, muerta y sin giro. Todo ello cuando el cosmos apenas arrancaba. Y ahora, esta galaxia que no gira añade un capítulo nuevo a esa misma historia. Porque no solo era grande y estaba muerta demasiado pronto, como otras antes que ella. Es que además había alcanzado esa forma final, ese estado de enjambre sin rotación que creíamos reservado a las galaxias más viejas del universo actual. Es la maduración llevada un paso más allá. Creció rápido, murió rápido, y además envejeció rápido en su estructura, perdiendo el giro a una velocidad que el modelo no esperaba. Cada uno de estos hallazgos, por separado, se puede discutir, matizar, explicar con ajustes. Pero todos juntos dibujan una misma sospecha que recorre la astronomía moderna: que el universo temprano fue mucho más eficiente, mucho más rápido construyendo cosas grandes y complejas, de lo que nuestras teorías daban por hecho. Que aquellos primeros 1000 o 2000 millones de años fueron una explosión de creación acelerada, en lugar de la lenta y tímida puesta en marcha que imaginábamos, con un ritmo que todavía no entendemos del todo. XMM-VID1-2075 es una pieza de ese rompecabezas. Una pieza incómoda, que no encaja donde debería. Y la gran pregunta, la que el equipo de Forrest se está haciendo ahora mismo, es la más interesante de todas. Si el modelo lento no explica a esta galaxia, ¿qué la explica? ¿Cómo se construye un gigante muerto y quieto en tan poco tiempo? La explicación que más fuerza está cobrando entre los astrónomos es, además, la más violenta. Y resuelve el problema del tiempo de una forma elegante. ¿Recuerdas que, en el modelo clásico, hacían falta muchas fusiones, una tras otra, durante miles de millones de años, para destruir el giro de una galaxia? Pues la idea es darle la vuelta a esa lentitud. ¿Y si no hicieron falta muchas fusiones pequeñas a lo largo de eones? ¿Y si bastó con una sola, colosal, catastrófica, ocurrida muy pronto? Imagina dos galaxias jóvenes, las dos ya bastante grandes, las dos girando en el universo temprano.
Imagina que chocan de frente. Un impacto descomunal entre dos pesos pesados, casi de igual a igual, muy lejos de un simple roce o de una fusión menor entre desiguales. Un choque así es brutal. Las dos rotaciones, que iban cada una por su lado, se estrellan, se cancelan, se anulan en un solo abrazo violento. Las estrellas salen disparadas en todas direcciones a la vez. Y de ese caos, en lugar de un disco ordenado, nace directamente un enjambre. Una galaxia sin giro, de golpe. Imagina la violencia de algo así. Dos espirales enteras, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, atravesándose la una a la otra. Curiosamente, las estrellas casi nunca llegan a chocar entre sí. El espacio que las separa es tan inmenso que pasan de largo. Lo que choca es la gravedad. Los dos campos gravitatorios se enredan, tiran el uno del otro, deforman las galaxias y estiran sus brazos en colas gigantescas de estrellas y gas que se extienden por miles de años luz. A lo largo de cientos de millones de años, las dos galaxias se persiguen, se cruzan, se vuelven a juntar, hasta que sus centros se funden en uno solo. Y cuando el polvo se asienta, donde antes había dos discos girando, queda una sola pelota de estrellas zumbando en todas direcciones, sin memoria del orden que un día tuvieron. Un solo evento, suficientemente grande, podría hacer en poco tiempo lo que el modelo clásico repartía a lo largo de toda la historia del universo. Podría borrar la rotación de una sola vez. Y hay más. Un choque tan grande no solo destruye el giro, también dispara, en muchos casos, una explosión de nacimiento de estrellas. El gas de las dos galaxias se comprime de golpe y se pone a fabricar estrellas a un ritmo desenfrenado, en un estallido enorme. Pero un estallido así también puede ser su propia muerte. Quema o expulsa el gas tan rápido que poco después la galaxia se queda sin material para seguir creando. Se apaga. Muere. ¿Ves lo que hace esta idea? Un solo acontecimiento violento podría explicar, de una vez, las tres rarezas. La galaxia se vuelve gigante porque acaba de fusionar dos cuerpos grandes. Pierde el giro porque el choque lo destruyó. Y muere porque el estallido de estrellas consumió el gas en un suspiro. Las tres señales de vejez, fabricadas en un único golpe, en una fracción del tiempo que exigiría el camino lento. Es una explicación atractiva, pero tiene su propio problema, y no es menor. Para que dos galaxias grandes choquen tan pronto, esas dos galaxias tienen que existir ya, grandes y formadas, en una época en la que, según el modelo clásico, las galaxias deberían ser todavía pequeñas y jóvenes. Así que la hipótesis del golpe único resuelve un misterio, el de la falta de giro, pero empuja el problema un paso más atrás. Sigue exigiendo que el universo temprano fabricara cosas grandes muy deprisa. La velocidad sigue ahí, escondida. Solo cambia de sitio. Hay otra posibilidad y es importante, porque es la que mantiene los pies en el suelo. Puede que esta galaxia no rompa nada. Puede que solo sea rara. Y rara de una forma que algunas simulaciones ya habían previsto. Algunas de las simulaciones que los astrónomos usan para recrear cómo se forman las galaxias, esos universos enteros recreados dentro de superordenadores, predicen algo curioso. Dicen que sí, que debería existir un número muy pequeño de galaxias sin rotación muy pronto en la historia del cosmos. Pero esperan que sean rarísimas, excepciones, una entre muchísimas. Casos extremos que ocurren de vez en cuando, por las circunstancias justas, sin contradecir la regla general de que las galaxias jóvenes giran. Si esto es así, entonces XMM-VID1-2075 no sería una bomba que destruye el modelo. Sería más bien un bicho raro que el modelo ya admitía que podía existir, aunque fuera en pequeñísimo número.
y encontrar uno no demostraría que nuestras teorías están mal. Demostraría, como mucho, que estos rarísimos casos existen de verdad. Lo dijo el propio Forrest, y es una de las frases más sensatas de toda esta historia. Que hay simulaciones que predicen un número muy pequeño de estas galaxias sin rotación muy temprano, pero que se espera que sean bastante raras. Y que por eso este hallazgo es una forma de poner a prueba esas simulaciones, de averiguar cómo de comunes son en realidad estas galaxias, y comprobar así si nuestras teorías de la evolución del cosmos son correctas. Ahí está la clave de todo. La pregunta no es solo ¿cómo se formó esta galaxia? La pregunta es ¿cuántas más hay como ella? Porque de eso depende todo lo demás. Si esta galaxia resulta ser un caso único, una excepción rarísima en todo el cielo, entonces el modelo aguanta. Sería una curiosidad, una nota a pie de página, una de esas excepciones que confirman la regla. La vía del golpe único quedaría como un camino raro y poco frecuente para fabricar galaxias. Pero si los astrónomos miran y encuentran más. Si resulta que el universo temprano está salpicado de galaxias gigantes, muertas y sin rotación, muchas más de las que el modelo permite, entonces deja de ser una excepción para convertirse en un patrón. Y un patrón así no se arregla con un parche. Obligaría a repensar a fondo cómo y a qué velocidad se construyen las galaxias en el amanecer del cosmos. Una sola galaxia plantea la pregunta. Solo más galaxias pueden responderla. Y eso nos lleva a la parte más honesta de esta historia, la que distingue a la buena ciencia del titular fácil. Conviene parar un momento y decir algo que muchos titulares se saltan. Este resultado, por fascinante que sea, viene con avisos importantes, y entenderlos no le quita emoción. Se la añade, porque enseña cómo se construye de verdad el conocimiento. El primer aviso es el tamaño de la muestra. El estudio no analizó cientos de galaxias. Analizó 3 galaxias de edad parecida. Y de esas 3, solo una, esta, es el caso estrella sin rotación. Un solo objeto extraordinario. Y en ciencia, un solo caso, por espectacular que sea, no basta para tumbar un modelo entero. Es un indicio poderoso, una pista que hay que perseguir, pero todavía no una prueba. El segundo aviso es más técnico, y es fascinante por sí mismo. Medir el movimiento interno de una galaxia a 12.000 millones de años luz obliga a uno a hacer suposiciones. Hay que tener en cuenta el polvo dentro de la galaxia, que puede esconder y enrojecer la luz. Hay que traducir la luz que capta el telescopio en movimiento real de las estrellas, lo cual no es directo. Y hay un detalle especialmente delicado: el ángulo desde el que vemos la galaxia. Piensa en esto. Si tuvieras delante un disco que gira, como un vinilo, y lo miraras de canto, verías claramente cómo un lado se acerca y el otro se aleja. Verías el giro. Pero si miraras ese mismo disco, justo de frente, de cara, no verías ningún lado acercándose ni alejándose. El giro estaría ahí, pero desde tu punto de vista parecería quieto. El ángulo te engañaría. Los astrónomos conocen de sobra esta trampa y trabajan para descartarla. Tienen formas de estimar la orientación y de comprobar que lo que ven no es un disco girando visto de frente. Por eso hablan con tanta cautela. Pero es uno de los motivos por los que un solo caso no cierra el asunto. Hace falta mirar más galaxias, desde más ángulos, con más datos, para estar seguros de que la quietud es real y no un truco de la perspectiva. Y ese es justamente el plan. El equipo no ha dado el caso por cerrado. Ahora están buscando más galaxias sin rotación en el universo temprano, para comparar, para ver si esta es una rareza solitaria o la punta de algo más grande. Las próximas tandas de observación del James Webb ampliarán la muestra y permitirán contrastar el resultado con las simulaciones de formación de galaxias. La historia, en realidad,
todavía se está escribiendo. Eso es la ciencia funcionando como debe. Un hallazgo extraordinario que se anuncia con honestidad, con sus límites por delante y con un plan claro para ponerlo a prueba, muy lejos de un titular que grita certezas. La galaxia que no gira, más que una respuesta, es una pregunta enorme y abierta, apuntada al corazón de cómo creíamos que se construye el universo. Quizá te estés preguntando por qué debería importarte una galaxia muerta a 12.000 millones de años luz, que dejó de girar antes de que existiera la Tierra. Y la respuesta es que esta historia, en el fondo, va de nosotros. De cómo llegamos a estar aquí. Porque nuestra galaxia, la Vía Láctea, es justo lo contrario de XMM-VID1-2075. La nuestra es una espiral. Sigue girando, ordenada, con sus brazos curvados. Sigue viva, todavía fabricando estrellas nuevas a partir de su gas. Tuvo una historia relativamente tranquila, sin demasiados choques colosales que destruyeran su disco. Por eso conserva su forma, su giro, su juventud relativa, después de más de 13.000 millones de años. Entender cómo una galaxia como XMM-VID1-2075 se convirtió tan rápido en un gigante muerto y quieto es también entender por qué la nuestra no lo hizo. Es entender el abanico completo de destinos que puede tener una galaxia. ¿Por qué algunas crecen despacio y siguen girando durante eones, mientras otras se vuelven enormes, se apagan y pierden el giro en un suspiro cósmico? Las dos historias forman parte del mismo libro. Y para leer nuestra propia página, hace falta entender también las demás. Porque el universo no fabrica un solo tipo de galaxia. Fabrica una variedad enorme. Y cada ejemplar es el resultado de una historia distinta. Las hay espirales tranquilas como la nuestra, que crecieron sin grandes sustos y siguen girando con elegancia. Las hay enanas diminutas, con apenas unos pocos millones de estrellas. Las hay irregulares, deformadas por encuentros recientes con sus vecinas. Y las hay gigantes elípticas, muertas y quietas, las ancianas que ganaron su tamaño a base de devorar todo lo que tenían cerca. Cada galaxia que ves en el cielo es una biografía escrita por la gravedad, por los choques que sufrió o esquivó, por el gas que tuvo o le faltó. Entender una galaxia imposible, como XMM-VID1-2075, que recorrió esa biografía a una velocidad de vértigo, nos ayuda a leer el abanico entero. Y dentro de ese abanico está el camino concreto que tomó la Vía Láctea. El que, al final de una larguísima cadena de casualidades, nos trajo a nosotros. Y hay algo más cercano todavía. Esa transformación violenta, la de una espiral que choca y se convierte en una elíptica sin rotación, no es solo cosa del universo lejano. Le va a pasar a la Vía Láctea. Dentro de unos 4 o 5.000 millones de años, nuestra galaxia tiene una cita inevitable. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina gigante, se acerca a nosotros poco a poco, atraída por la gravedad, y terminará chocando con la Vía Láctea. Será una fusión lenta y monumental, de las que duran cientos de millones de años. Las dos espirales se atravesarán, se deformarán, y muy probablemente, cuando todo termine, ya no quede ninguna de las dos. En su lugar, quedará una sola galaxia nueva, más grande, posiblemente una elíptica, con su giro ordenado destruido y sus estrellas lanzadas a un nuevo enjambre desordenado. Es decir, lo que le pasó a XMM-VI de 1-2075 en el amanecer del universo es, a grandes rasgos, lo que le espera a nuestra propia galaxia en el futuro lejano. Estamos mirando en esa galaxia muerta y quieta de hace 12.000 millones de años una versión acelerada del destino que aguarda a la nuestra,
el pasado remoto de una y el futuro lejano de la otra, contando la misma historia de choques que matan el giro. Por eso, esto nos toca, porque es un capítulo del relato más grande de todos: cómo el universo construye, transforma y apaga las galaxias. El relato que incluye a la nuestra, el que incluye al Sol, a la Tierra y a ti. Hay una idea que pone la piel de gallina cuando piensas en objetos tan lejanos, y vale la pena detenerse en ella. Todo lo que hemos dicho sobre XMM-VI de 1-2075 describe cómo era hace 12.000 millones de años. Esa es la única versión que podemos ver, porque es la que viaja en su luz. Pero esa galaxia no se quedó congelada en aquel instante. Siguió existiendo, siguió evolucionando, durante todos esos miles de millones de años, mientras su luz viajaba hacia nosotros. Así que en algún lugar del universo real, ahora mismo, en este momento, existe esa misma galaxia, pero con 12.000 millones de años más de historia encima. Y nunca podremos verla así. Su luz de ahora tardará otros 12.000 millones de años en llegar, si es que llega. Solo podemos imaginarla. ¿Y qué habrá sido de ella? Si ya era un gigante muerto y sin rotación cuando el universo era joven, lo más probable es que haya seguido creciendo, que haya devorado a otras galaxias en más fusiones a lo largo de los eones, que se haya convertido en uno de esos colosos absolutos del cosmos actual, una galaxia elíptica monstruosa, quizá reinando en el centro de un gran cúmulo, rodeada de cientos de galaxias más pequeñas atrapadas en su gravedad. La galaxia más grande de su barrio, una anciana entre ancianas. Lo que el James Webb capturó entonces es su juventud. La fotografía de cuando aún era joven, aunque ya pareciera vieja. El retrato de adolescencia de lo que hoy sería un titán del universo. Y al estudiar esa juventud sorprendentemente madura, los astrónomos están reconstruyendo no solo cómo era, sino cómo llegó a serlo. Están leyendo el principio de una vida cuyo final no podrán ver jamás. Es una de las cosas más extrañas y más hermosas de la astronomía. Cada vez que miramos profundo en el espacio, miramos profundo en el tiempo. Vemos cosas que ya no son como las vemos. Coleccionamos retratos antiguos de un universo que ha seguido cambiando sin nosotros. Y a partir de esos retratos, reconstruimos la historia entera. La de las galaxias, la del cosmos, la nuestra. Si das un paso atrás y miras el cuadro completo, todo lo que el James Webb está encontrando en el amanecer del universo apunta en una misma dirección. Y es una dirección que nos obliga a ser humildes. Durante mucho tiempo imaginamos los primeros 1.000 o 2.000 millones de años del cosmos como una puesta en marcha lenta y tímida. Un universo joven, caótico, lleno de gas, donde las galaxias apenas empezaban a ensamblarse poco a poco, pequeñas y desordenadas, tardando eones en crecer, en organizarse, en madurar. Una infancia larga antes de la verdadera vida adulta del cosmos. El James Webb está borrando esa imagen. En su lugar aparece otra, mucho más vertiginosa. Un universo temprano que, lejos de ser lento, fue una explosión de creación acelerada. Galaxias gigantes formándose a toda velocidad. Agujeros negros enormes apareciendo demasiado pronto. Galaxias enteras naciendo, creciendo, muriendo y envejeciendo en una fracción del tiempo que creíamos necesario. Y ahora, una de esas galaxias que ya había perdido el giro, alcanzando su forma final mucho antes de lo previsto. Esto no significa que nuestras teorías estén completamente equivocadas. Las leyes de la física no han cambiado. La gravedad sigue siendo la gravedad. Lo que está cambiando es nuestra idea del ritmo, de la velocidad a la que esas leyes fueron capaces de construir cosas complejas en el universo recién nacido. Y resulta que ese ritmo fue más rápido.
más eficiente y más sorprendente de lo que nuestros modelos daban por hecho. Y conviene asumir esa lección con humildad, porque no es la primera vez. La historia de la astronomía es, en buena medida, la historia de descubrir que el universo era más de lo que cabía en nuestra cabeza. Más grande, más antiguo, más extraño. Cada vez que creímos tenerlo medido, una observación nueva nos obligó a ensanchar el marco. El James Webb es solo el último capítulo de esa vieja costumbre del cosmos de superar nuestras expectativas. Y si algo nos enseña una galaxia que envejeció a destiempo, es que ese marco todavía tiene que ensancharse más. Cada uno de estos descubrimientos es un empujón, un recordatorio de que el cosmos no está obligado a seguir nuestro guión. Una y otra vez, ponemos un reloj, decimos, esto debería tardar tanto, y el universo nos enseña que encontró un atajo que no habíamos imaginado. Que lo que llamábamos imposible era, en realidad, solo algo que aún no entendíamos. XMM-V de 1-2075 es ese empujón en su forma más pura. Un gigante muerto y quieto que no debería existir tan pronto. Y que existe. Y que, con su sola presencia, nos dice que todavía nos queda muchísimo por aprender sobre cómo se construyó todo lo que vemos. Lo bueno de esta historia es que no termina en una incógnita eterna. Termina en un plan. El equipo de Forrest no ha cerrado el caso. Lo ha abierto. Y ahora viene la parte en la que la ciencia hace lo que mejor sabe hacer. Buscar más datos hasta que la duda no tenga dónde esconderse. El siguiente paso es ampliar la búsqueda. Si esta galaxia sin rotación es una rareza solitaria, una excepción extrema, los astrónomos necesitan saberlo. Y si hay más como ella, escondidas en el universo temprano, también. Por eso el equipo ya está rastreando el cielo en busca de otras galaxias tempranas, que no giren, para comparar, para contar cuántas hay, para entender si XMM-V y de 1-2075 es un bicho raro, o el primer ejemplar de toda una población que el modelo no esperaba. Las próximas tandas de observación del James Webb están pensadas, en parte, para esto. Para mirar más galaxias antiguas, medir su movimiento interno y construir poco a poco un censo. Y con ese censo en la mano, los astrónomos podrán hacer lo más valioso de todo: enfrentarlo a las simulaciones. Comparar lo que el universo real hizo con lo que los superordenadores predicen. Y ahí, en esa comparación, está la respuesta. Si las simulaciones aciertan el número de galaxias sin rotación tempranas, nuestras teorías aguantan. Si fallan, si el universo real tiene muchas más de las previstas, habrá que reescribir el capítulo. De cualquiera de las dos formas, ganamos. Si el modelo aguanta, lo entendemos mejor. Si se rompe, aprendemos algo nuevo sobre cómo nació todo. Una galaxia que parecía un error en el calendario se convierte así en una herramienta. En una forma de medir cómo de bien entendemos de verdad el amanecer del universo. Y lo mejor es el ritmo al que va a llegar la respuesta. El James Webb sigue ahí arriba, mirando cada semana hacia rincones cada vez más profundos del pasado. Aquí no hablamos de esperar siglos. En los próximos años, conforme el telescopio acumule más galaxias antiguas, con su movimiento ya medido, el censo irá creciendo y la duda se irá estrechando. Es muy posible que tú estés vivo el día en que sepamos si esta galaxia fue una rareza solitaria o el primer aviso de toda una multitud escondida en el amanecer del cosmos. Y ese día, sea cual sea la respuesta, habremos entendido un poco mejor de dónde venimos. Y mientras tanto, ahí sigue ella. XMM-V y de 1-2075. Una mancha de luz antiquísima, gigantesca, muerta y quieta, esperando a que aprendamos a explicarla.
guardando en su silencio una pista sobre uno de los mayores misterios que existen. ¿Cómo se construye un universo? Hay un patrón que se repite cada vez que apuntamos un telescopio nuevo hacia el principio de los tiempos. Y esta galaxia lo resume mejor que casi nada. Cada vez que ponemos un reloj al universo, el universo lo adelanta. Decimos, una galaxia tan grande debería tardar miles de millones de años en formarse. Y aparece una, ya formada, casi al principio. Decimos, una galaxia tarda eones en morir. Y aparece una, ya muerta, recién nacido el cosmos. Decimos, hace falta casi toda la historia del universo para que una galaxia pierda su giro y se convierta en un enjambre quieto. Y aparece esta, quieta, gigante, muerta, cuando el universo apenas llevaba 1800 millones de años latiendo. Una y otra vez, el cosmos nos demuestra que es más rápido que nuestra imaginación, que cada límite que le ponemos, cada esto debería tardar tanto, es en realidad una confesión de lo poco que entendemos todavía sobre cómo construye sus cosas. Lo que llamamos imposible casi siempre resulta ser, con el tiempo, un atajo que no habíamos sabido ver. Piensa en lo que eso significa. Cada vez que un instrumento nuevo ha mirado más lejos y más atrás, el universo nos ha devuelto la misma respuesta, que era más grande de lo que creíamos, más viejo, más raro, más veloz. Galileo apuntó un tubo con lentes al cielo y descubrió lunas girando alrededor de otro planeta, una grieta que terminó sacando a la Tierra del centro de todo. Hace apenas un siglo ni siquiera sabíamos que existían otras galaxias más allá de la nuestra. Y ahora, con un espejo dorado plegado en el frío del espacio, descubrimos que el amanecer del cosmos fue mucho más fértil y mucho más rápido de lo que imaginábamos. La historia se repite. Cada generación cree tener el mapa casi terminado, y cada generación descubre que solo había dibujado una esquina. Esa galaxia que no gira muestra a la ciencia en su mejor momento. El momento en que el universo te enseña algo que no esperabas, y te obliga a mirar de nuevo, con más humildad y más curiosidad que antes. El momento en que una sola mancha de luz antiquísima, capturada por un telescopio dorado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, te recuerda que la historia del cosmos todavía no está escrita del todo, que quedan capítulos enteros por descubrir, y que vamos a ser nosotros, esta generación, con estos ojos nuevos, quienes empecemos a leerlos. Quieta a 12.000 millones de años luz, sin girar, sin formar estrellas, esperó miles de millones de años a que alguien la mirara y se hiciera la pregunta correcta. Ya la estamos haciendo. Y la respuesta, sea cual sea, va a cambiar lo que creemos saber sobre el principio de todo. Si quieres estar aquí cuando el James Webb encuentre las siguientes piezas de este rompecabezas, cuando sepamos por fin si esta galaxia es una rareza o el primer aviso de algo enorme, suscríbete al canal. Seguimos cada uno de estos hallazgos de cerca, sin titulares fáciles, contando la ciencia real. Porque el universo no ha terminado de sorprendernos, ni de lejos.